Polibio nace en la ciudad griega de Megalópolis durante el año 208 antes de nuestra era, en el interior de una familia aristócrata dirigida por su padre Licortas, importante militar y político de la Liga Aquea, que tenía como meta principal el unificar a todo el Peloponeso bajo una misma confederación. Recibe una educación propia de las clases nobles, consistente en música, poesía, geometría, medicina y astronomía, complementada con disciplinas ligadas a las humanidades como la literatura, la filosofía, la geografía y la historia. Adquiere un gran gusto por estas dos últimas ramas del conocimiento, resaltando la influencia que ejercen sobre él personajes emblemáticos como Homero, Heródoto, Tucídides y Jenofonte, de quienes toma algunos elementos sobre las formas en las que deben abordarse los acontecimientos para penetrar en su realidad histórica. En el año 189 a.C. se registra dentro de las filas del ejército y participa en la guerra contra los Gálatas en el Asia Menor, adquiriendo importantes nociones sobre estrategia militar y escalando categorías que lo posicionan como un líder con gran poder y autoridad. Gracias a la injerencia de su padre, se le asignan algunos cargos públicos que desempeña de buena forma, teniendo como objetivo principal el conservar la independencia y la neutralidad de la Liga Aquea frente a Roma. El primero de ellos es la comisión de viajar a Egipto para negociar con el rey Ptolomeo V la posesión de algunos territorios en disputa, así como para agradecerle por el obsequio de 10 barcos de guerra utilizados en algunas campañas militares. Posteriormente se le nombra comandante de caballería, compromiso que desempeña con eficacia durante una década, manteniendo un espíritu de imparcialidad ante los conflictos externos. En el 171 a.C., rompe su neutralidad para apoyar políticamente al rey Perseo de Macedonia durante la Tercera Guerra Macedónica, conflicto en el que el Imperio Romano intenta frenar el expansionismo macedónico por la región para restaurar su dominio sobre las colonias griegas. Al caer Macedonia en el 168 a.C., se le toma preso y se le envía a Roma junto con otros 1500 prisioneros aqueos para ser confinados en las mazmorras durante un periodo de tiempo indeterminado. Poco tiempo después es liberado de prisión por el cónsul y general romano, Lucio Emilio Paulo Macedónico, quien reconoce en él su brillante carrera política, su liderazgo como militar y su elevado nivel cultural, y le encomienda la educación de sus hijos mayores, Quinto Fabio Máximo y Escipión Emiliano, apodado como el Africano Menor. Establece una buena relación de amistad con este último personaje, y lo acompaña en las misiones militares que le son encomendadas por el norte de África, aprovechando el tiempo para estudiar las costumbres y la geografía locales, y conociendo de primera mano los pormenores de la Tercera Guerra Púnica. Dentro de esta recuerda con especial interés la toma de la ciudad de Cartago, ocurrida durante el año 146 a.C., tras 2 largos años de un intenso asedio y bloqueo naval, al que los habitantes locales habrían respondido resistiendo heroicamente hasta la muerte de su último soldado. Durante este tiempo visita los Alpes para conocer el recorrido que hiciera el general Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica, con la intención de informarse sobre las cuestiones geográficas y ambientales, pues ya pasa por su mente el deseo de escribir una gran obra sobre los acontecimientos históricos más importantes de su época. Con esta misma intención recorre las costas del mar Egeo, y se establece momentáneamente en ciudades como Rodas y Alejandría, en donde consulta los archivos y documentos oficiales que lo acercan a la verdad de los eventos sobre los que le interesa trabajar, y comienza a redactar las primeras partes de lo que posteriormente se convertirá en dicha gran obra. A su regreso a Roma se dedica a la redacción de su primer tratado, Comentarios de táctica militar, en donde refiere las técnicas y estrategias que habrían de seguirse para tener éxito durante las batallas, y estipula que solamente los militares de carrera deberían escribir sobre la guerra, pues serían los únicos capacitados para ello. También concibe una monografía de 3 volúmenes sobre la vida del general Filopemen, importante estratega amigo de su padre, que impulsara a la Liga Aquea a convertirse en una confederación de ciudades con un desarrollado poderío militar, gracias a la implementación de reformas y alianzas políticas pactadas con sus adversarios. Ayuda a liberar de las mazmorras a los griegos encarcelados por la derrota durante la Tercera Guerra Macedónica, y se convierte en embajador de buena voluntad de las relaciones entre Grecia y Roma, hecho que sus conciudadanos le agradecerán hasta el término de su vida.
En el 134 a.C. se traslada a la península ibérica para seguir de cerca la campaña militar de su amigo Escipión, que tiene como finalidad el terminar con la resistencia que las tribus celtíberas estaban presentando durante la Tercera Guerra Celtibérica. Se convierte en testigo de la toma y destrucción de la ciudad de Numancia, ocurrida 3 años después, y registra minuciosamente los eventos en su obra La Guerra de Numancia, de la que solamente sobreviven referencias. Reanuda sus viajes ilustrativos por las regiones claves para documentar su trabajo, tomando detalladas notas sobre los documentos y registros a los que tiene acceso, y logrando entrevistarse con algunos personajes que habrían participado directamente en los hechos. Esta actividad se ve interrumpida durante el año 129 a.C. por el fallecimiento de su amigo Escipión, quien le proporcionaba los recursos y privilegios a los que estaba acostumbrado en Roma. Regresa a Megalópolis, en donde continúa con la redacción de su trabajo, y comienza la publicación periódica de su gran obra, a la que pone por título Historias, la cual estructura bajo el formato de una colección de 40 libros que abarcan desde el año 264 hasta el 146 a.C., y cuyo objetivo principal es el de dar a conocer los pormenores que llevan a Roma a convertirse en la más grande potencia militar de la Tierra. Incluye acontecimientos como las 3 guerras púnicas, las conquistas sobre Italia, Sicilia, Hispania y Galia, la guerra de Aníbal, la rebelión de Egipto, las guerras macedónicas, la toma y destrucción de Cartago y Corinto, así como una detallada descripción sobre la geografía de las naciones mediterráneas y demás zonas de influencia romana, y una síntesis y explicación de cómo estaba fundamentada la Constitución de la República. Sobre esto último, explica que su éxito se basa en la mezcla de las reglas y normas adoptadas de los pueblos helenísticos, de los cuales habrían obtenido los elementos que la dotan de equilibrio político. Plantea que los romanos combinan las estructuras derivadas de la monarquía, la aristocracia y la democracia griegas, expresándolas a través del consulado, el senado y los comicios electorales, por lo que se puede mantener una organización homogénea que la aleja de las formas de gobierno degeneradas como la tiranía y la oligarquía. Su obra se distingue por utilizar una metodología basada en la utilización de fuentes documentales, por seguir un orden cronológico de los eventos, por realizar minuciosas descripciones geográficas de los lugares involucrados, por intentar construir una auténtica historia universal, basada en la correlación de los acontecimientos, y por anteponer la búsqueda de la verdad antes que cualquier otra cosa. Respeta la confiabilidad insustituible que ofrecen los documentos escritos y los testimonios orales, como las fuentes de información más importantes para conocer la realidad sobre cualquier acontecimiento del que se desee hablar. Maneja un estricto orden cronológico de los eventos para clasificarlos y organizarlos correctamente y de acuerdo a su sucesión o simultaneidad. Visita personalmente algunos de los lugares que fueron escenario de las batallas y campañas militares para generar detalladas descripciones geográficas de un incalculable valor documental, y se da la tarea de construir una auténtica historia universal sobre todos los pueblos del Mediterráneo, buscando explicar correctamente el origen y el orden de los acontecimientos mediante su correlación y entrelazamiento, pues considera que es la única forma posible de encontrar la verdad absoluta, sobre todo si la investigación se acompaña con argumentos razonados y bien fundamentados. Su estilo se encuentra cargado de moderación e imparcialidad, colmado de precisión y claridad, y alejado de las figuras retóricas que le restan objetividad. La neutralidad y mesura con la que se refiere a los eventos le hacen merecedor al respeto, tanto de los griegos como de los romanos, pues los presenta como verdaderamente ocurrieron, y sin mezclar en ellos sus opiniones ni sentimientos. Para ello se vale de una narración clara y precisa, que refleja lo que verdaderamente desea comunicar, a través de la conexión lógica y entendible de sus pensamientos. Lejos de buscar los adornos literarios que colman de belleza los relatos poéticos, utiliza un lenguaje seco y directo, basado en la crítica moral y psicológica de los personajes, aunque no por ello se pierde en un tono monótono ni repetitivo que hagan pesada su lectura. Fallece por el año 118 a.C. en su ciudad natal, cerca de cumplir los 90 años de edad y como consecuencia de haber sufrido una caída de su caballo. Se le reconoce como el gran inventor de la historia pragmática y universal,
pues escribe para todos los pueblos de la tierra bajo un tono realista y neutral, que solamente pudo alcanzar estando alejado de su patria, y tras haber recorrido el mundo de su tiempo, bajo la mirada de un hombre con gran capacidad intelectual, y sin predilecciones políticas ni nacionalistas.